Hola gente, ¿cómo están? Fui a ver la película Dune, segunda parte, y me pareció interesante contarles de qué se trata este asunto de los logos, de Duna, esta película que, bueno, tiene que ver con una novela de 1965. Vamos, que les cuento a ver cómo lo ven. Bueno, por supuesto, Dune es una novela de ciencia ficción. No voy a spoilear nada, así que no se preocupen, pero su éxito fue rotundo. Es una novela épica que tiene muchos elementos que ustedes van a ver posteriormente en muchas otras películas. Me parece interesante que sepan esto, digamos. Fíjense, el año 1965 es el texto, es la novela. Bueno, Star Wars se suele decir que tiene cosas de Dune, o al revés, hay gente que no sabe de la historia de todas estas obras de ciencia ficción y cree que Dune le robó a Star Wars. Y bueno, nadie roba a nadie en este caso, yo de lo que estoy hablando es de la influencia de Star Wars, que tiene un conjunto de elementos que la hacen, bueno, la gran guerra de las galaxias, ¿no? De Lucas. Entonces acá tenés algunos libros que están presentes en Star Wars, como son Galactic Patrol, El héroe de las mil caras, Lucky Star y por supuesto Dune, que es la que estamos tratando hoy. Quiero decir, estas cuestiones de ciencia ficción se van sumando, se van influenciando unas a otras. Y bueno, eso es inevitable, ¿no? Así que cuando vas a ver Dune, ten en cuenta que estás viendo una obra de las más fuertes, de las que más ha influenciado al género. Bueno, y Dune, como te digo, como es una obra que tiene muchos años, tiene muchísimas versiones impresas, ¿no? Hay que ver la cantidad de logotipos, entre comillas, que se han hecho, la cantidad de modos en que se ha escrito la palabra Dune. Me llamaba la atención cuando relevaba todo esto. Fíjate, acá tenemos una que es una joyita, que es la primera edición de Dune de 1965, que es esta que está acá, ¿no? Me parece importante que ustedes vean cómo una obra que tiene tanto tiempo ha tenido muchas versiones y visualmente se ha representado de muchas maneras. Eso es natural, hay libros ilustrados de Duna, hay, por ejemplo, libros como este de media piel, encuadernación hecha a mano, hay libros con bordes rociados y estarcidos, como este que vemos acá. Quiere decir que, bueno, esto pasa con muchas obras que tienen muchos años y tienen mucho éxito editorial. Bueno, ven, acá hay otras, acá hay una obra que inclusive se vende con la firma del autor, vale muchísima plata y tiene una tapa muy sintética, ¿no? Y fíjense cómo en las distintas épocas ha ido cambiando la forma visual de una obra que, bueno, se trata de lo mismo fundamentalmente. Este es uno de los últimos libros, este es el que tenemos en casa, el de Dune, y es una colección con, fíjense qué interesante, todas las ilustraciones que rodean a la palabra Duna. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque esta es una obra que ha atravesado muchos años, como les decimos, y en la década del 60, por ejemplo, que nace, había ciertas características visuales, ciertas cosas de la época, fue la época del pop art y de la psicodelia, y eso se nota en las versiones de Dune que vos podés encontrar. Fue la edad de oro de la publicidad, fue en los 60, y también había ciertas tipografías muy típicas de los 60 y bueno, y también, bueno, habría que ver, hacer otro video con lo que fue el rol de la mujer y de la familia, ¿no? En la publicidad de esa época. En la década del 70, por ejemplo, ya tenemos otros diseñadores ya dedicados exclusivamente a tipografías, si vamos a hablar de eso, y empieza a cuestionarse el tema de los derechos de autor y se diseñan la American Typewriter que aparece acá en este magnífico logo que ustedes saben que es de Milton Glaser y es el Yo Amo Nueva York, un clásico de todos los tiempos, ¿no? Entonces, también aparece la Frutiger, hecha por Adrián Frutiger, diseñada por Frutiger, y el 70 tiene toda esta historia de las tramas de colores, etcétera, y es una época totalmente diferente. Y vamos a notar cómo una obra como Duna, que va avanzando con los años, va cambiando su forma según la década en la que lo encuentres al producto, ¿no? En los 80 tenemos un video muy lindo que habla sobre los 80 y lo que fue el cambio con la llegada de la computadora personal, entre comillas,
y ahí ya tenemos grandes influencias. Una es la de Neville Brody, que le debemos un video en el canal, los diseñadores de Migré, todo lo que es la llegada de la Macintosh, que es de lo que te hablo en este video, y en los 80 tenemos el pelo frisado y tenemos el neón y tenemos este tipo de tipografías de algún punto, con una gradación como cromadas, etcétera. La onda New Wave aparece en los 80, en los 90 ya empieza el diseño digital y la web a tener muchísima importancia, el estilo se vuelve más industrial, aparece lo que se llama el estilo grunge y mucha gráfica asociada a los cambios tecnológicos, ¿no? Los VHS, los cassettes, los Walkman, el Game Boy, etcétera, y unas tipografías especiales que rompen la linealidad del texto y que imitan a las máquinas de escribir, pero acá tenemos algún ejemplo de los 90. Y en los 2000 ya tenemos este gran cambio que empieza a haber en los isologotipos, que como ven acá, se va marcando una época en la que los isologos se limpian, entre comillas, se vuelven más minimalistas, ¿no? Se simplifican los colores y se vuelven más apagados. Y también, bueno, el COVID, en el año 2000, hace 4 años, impactó en nuestra época, una época, los años 2000, con muchos cambios tecnológicos. El avance de la digitalización hace que surjan nuevos formatos, nuevos soportes, y bueno, y se produce la democratización del diseño y, por supuesto, el cambio en tantas profesiones a partir de la digitalización. Eso es como un panorama muy, muy general de lo que sucedió en estas décadas. Y acá te muestro que para Dune particularmente hubo versiones de películas y de serie, por supuesto, pero bueno, una fue de David Lynch con un muy joven Sting que podemos ver aquí, y fíjense la tipografía de los 80 que se utiliza en toda la gráfica, ¿no? Y después, bueno, hay un logotipo que se hizo para Dune que se buscó que fuera un ambigrama, o sea, que se dé vuelta y funcione del mismo modo, pero se terminaba leyendo Dunk acá. Acá tienen un estudio que se dedica a hacer logotipos para películas y para producciones cinematográficas que se llama Prodigal Pictures, que les recomiendo que vean su producción. Pero bueno, esta fue otra versión del logotipo de Dune. Y también esta, que es del 2021, ¿no? Donde ya Dune empieza a afianzarse como logotipo con un signo que obviamente es el mismo rotado y la E con el destello del planeta. Este destello del planeta permite que la E se lea como E y se elimina el asunto del ambigrama porque no se puede leer desde todos lados Dune, sino que se lee Dunk. Entonces, bueno, eso pasó con el logotipo más adelante y fue quedando esta versión. Fíjense cómo ese logotipo se resuelve en forma plana y también con volumen y se aplica, ¿no? De una manera muy limpia, muy clara en toda la gráfica ya del 2024 de la segunda parte de Dune. Esta historia que ocurre en un lugar que es desértico, tiene estos colores que son magníficos, tiene una combinación de productos materiales y de indumentaria que es impresionante, ¿no? Cómo está resuelta. La verdad que es muy interesante de ver. Acá tenemos el logo en versión vertical. Esta disposición tipográfica no es recomendable salvo para raras excepciones, porque la tipografía se diseña en la línea horizontal y se consideran todas sus formas y contraformas para ser leída horizontalmente. Así que cuando vos rompes la horizontalidad, bueno, tenés que tener mucho cuidado. En este caso funciona muy bien, son solamente 4 letras y si son solamente 4 letras es posible hacer esta versión vertical. Bueno, acá tenemos los pósters que son muy impactantes de los personajes y cómo se aplica verticalmente el logo de Dune que responde a nuestra época más claramente, ¿no? Esta cuestión tecnológica, esta cuestión de sintética, limpia, como minimalista, es propia de esta época, como decíamos en los logos que les mostré antes. Acá tenemos más de los pósters de los personajes de la película. Fíjense los colores, la iluminación, ¿no? El dramatismo que tiene
este color y me encanta, por supuesto, cómo se ha trabajado cada personaje, cómo se ha buscado la caracterización de cada personaje en su indumentaria, en sus expresiones, etc. Bueno, acá tienen un recuento muy rápidamente de lo que fueron los logos, las maneras de representar la tipografía utilizada en los distintos años para Dume. Es una síntesis, por supuesto pueden encontrar otros más que no haya incluido yo aquí, pero aproximadamente esto nos muestra el pantallazo de lo que es un logotipo de una obra de 1964-65 que se extiende hasta la actualidad, ¿no? Cómo va cambiando la manera visual del nombre de la obra. Esto me parece interesante que lo consideren porque la moda a veces afecta para bien y otras veces para mal, pero en obras como esta se nota claramente la tendencia de la época. Cuéntenme qué les gusta más, por supuesto. Ya hice una edición de mi cuaderno para diseñar, ojalá les guste, si lo quieren comprar van a tener abajo el link para Amazon. Si quieren colaborar con este canal para que sigamos mostrándoles contenido, pueden unirse como miembros ya mismo con un pequeño aporte o hacer el aporte que consideren. Ojalá hagan efectiva su gusto por estos videos. Y desde ya les dejo acá un poco de bibliografía y les mando un súper abrazo. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.